Buenas tardes. Primero que todo, les doy la bienvenida al curso de negocios internacionales del programa de economía de la Universidad de San Buenaventura. El primer capítulo que vamos a trabajar tiene que ver con la globalización y los negocios internacionales. Al finalizar, digamos, esta primera sección, ustedes en qué van a estar en capacidad de relacionar el concepto de globalización y los negocios internacionales y explicar por qué es importante su estudio. Vamos a identificar las fuerzas que impulsan la globalización y los negocios internacionales. Vamos a evaluar cuáles son las principales razones por cuales las empresas participan en los negocios internacionales y cuál es el valor agregado de esta participación. Aquí tienen una primera frase con la que nosotros vamos a iniciar, que es del príncipe Nicolás Maquiavelo. Está en la naturaleza del hombre sentirse tan obligado por los beneficios que otorga como por los recibe. Quiero que ustedes reflexionen y lo lleven hacia el tema de negociación y lo relacionen con el concepto de internacional. ¿Hacia dónde me quiere? Al final, en el foro, vamos a hacer la participación sobre esta reflexión. Vamos a empezar a identificar el concepto de los negocios internacionales bajo una mirada global. Ustedes saben que hoy la globalización es una conectividad, todas las empresas están conectadas, la tecnología nos ha dado un gran impulso para esto. Entonces es importante darle esa mirada global, tratar de identificar qué papel juegan los negocios internacionales en las actuales dinámicas de la economía. Para lo cual primero vamos a ver cuáles son las posibles interacciones que se dan al concepto internacional. Nosotros podemos tener negociaciones de país a país, cuando de país a país, digamos, en una firma de acuerdo comercial estamos negociando. ¿Qué estamos negociando? Aranceles. También podemos hacer negocios entre país y empresa. Cuando una empresa le vende a un Estado. Y efectivamente el que más se conoce pues es empresa versus empresa. Hay una pregunta que nos tiene que llamar la atención y decir realmente qué es el estudio de los negocios internacionales. Piensen ustedes un momento, ¿qué es el estudio de los negocios internacionales? Por lo tanto, vamos a tener algo clave y es importante tener en cuenta. La primera sería la mejor manera de llevar a cabo los negocios podría diferir de un país a otro. Dentro de los países nosotros tenemos culturas. Las culturas son diferentes, por eso vamos a ver un capítulo que tiene que ver con cultura. Las economías son diferentes, por eso vamos a analizar el tema de entorno económico. Las políticas son diferentes, por lo cual vamos a analizar el entorno de político, la parte jurídica. Entonces, para hablar de negocios, vamos a tener en próximas sesiones entorno económico, entorno político, entorno cultural, el entorno jurídico. Y vamos a ver cómo este le aporta. Pero también debemos ver que las formas de negociar y los modos que se utilizan son diferentes en cada país. Cada uno tiene unas regulaciones diferentes. Tratar de comprenderlos, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a tomar unas mejores decisiones. Efectivamente, este módulo lo que pretende con ustedes es que al final se tomen mejores decisiones en torno a la negociación internacional. Por lo cual, también vamos a ver la parte política y la mayoría de las empresas tenemos que entender que son internacionales o compiten con compañías internacionales. Ya entonces vamos a dejar de pensar en lo local para pensar a nivel global, ¿listo? A nivel internacional. ¿Cómo se mide la globalización? Entonces, digamos, ¿cómo se mide la globalización? Nosotros, ¿qué decimos? Hay una parte económica, tenemos la parte tecnológica, tenemos la parte de
La parte política se mide con el contacto internacional. Ustedes que son economistas mucho más saben que efectivamente todo esto son datos. Y estos datos, ¿para qué nosotros los utilizamos? Para tomar decisiones. Entonces hay que reflexionar de realmente qué me interesa, qué me interesa. Cómo una empresa puede a través de la parte económica, de ese entorno, de conocer las variables, tomar una decisión. Cómo está la conectividad, más aún en el contexto que estamos. Necesitamos buena conectividad. La parte política es diferente negociar con un país o un estado democrático que con un país donde quien gobierna es el estado y quien toma las decisiones es el estado a nivel de empresa. ¿Listo? El contacto personal de las personas. Eso es muy importante. Tenemos también que tener en cuenta que la globalización tiene unos costos asociados. Dentro de estos costos asociados, las amenazas a la soberanía nacional, crecimiento económico y la presión del medio ambiente. Saben que hoy todos estamos pensando en que hay que proteger. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, la inequidad creciente del ingreso, el estrés personal que nos genera, la producción en el extranjero que implica transferencias de producción de fuera del país. Hay algo que se explica, dice, bueno, pero ¿qué es el trilema de la globalización? El trilema de la globalización, por un lado, algunos están a favor y dicen que hay un estado de bienestar que genera, digamos, beneficios. Hay otros que dicen que con la globalización se pierde la soberanía nacional, que se pierde la identidad. Entonces, digamos, ese es el dilema. Dentro de la globalización también tenemos que ver qué es la globalización de producción y qué es la globalización de mercados. Esa globalización de mercados me da una función, es vender internacionalmente los gustos, las transferencias, se crea un mercado mundial. Todos ustedes aquí alguna vez han comprado por Amazon, un ejemplo. Entonces, globalización de mercado. Cuando nosotros decimos, y ustedes saben que la mayoría de las empresas buscan lo que alguna vez planteó Smith, que decía que vaya y produzca donde le sale mucho más económico. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Eso es globalización. La marca se conserva. Pero entonces tomemos un ejemplo, un televisor. La marca es de Estados Unidos, pero resulta que los chips son hechos en Japón, que el diseño es hecho en Francia, que se ensambla en México. Eso es globalización de producción. Y por último, digamos, ya cerrando un poquito, vamos a ver las fuerzas que impulsan la globalización. Son 7. La primera es el aumento en la tecnología y su aplicación. Tenemos la liberación del comercio fronterizo, los movimientos de los recursos, el desarrollo de los servicios que apoyan al comercio internacional, crecientes presiones por los consumidores, aumento en la competencia global, cambio de las instituciones políticas, cooperación internacional ampliada. ¿Listo? Y efectivamente, el capítulo 1, digamos, de nuestro libro guía, que ustedes lo consiguen en la biblioteca, que es el libro de negocios internacionales, ambientes y operaciones, donde hemos tomado lo que hemos explicado hoy de Daniels, edición 15ª, nos permite reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué las empresas participan en los negocios internacionales? ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es que complementen esta explicación leyendo el capítulo 1 y van a hacer la participación en el foro respondiendo esta pregunta. Gracias. Recuerden que nuestro curso, digamos, va a ser 100% virtual, que las actividades las vamos a aperturar los días sábados y vamos a cerrar las mismas actividades los sábados. Que tengan un resto de semana excelente.